Reiniciamos la reunión de la Comisión No Permanente de Estudios sobre el Fraude Fiscal con la segunda comparecencia que estaba prevista en el orden del día de la reunión de hoy. Damos la bienvenida a don Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, haciéndole la advertencia de que los gastos debidamente justificados que como consecuencia del requerimiento se deriven para los comparecientes les serán abonados con cargo al presupuesto de esta Cámara. La mesa de la Cámara me indica que debo hacerlo así, y así lo hago. Tiene la palabra, le damos, como he dicho, la bienvenida, y para justificación de la comparecencia tiene la palabra don Jorge Amado Borrella por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Como antes me sobrará tiempo. Bienvenido, señor Peinado, bienvenido. Muchas gracias por comparecer ante esta importante comisión. Consideramos que es una comisión muy importante. Antes hemos estado con el señor Capilla de UGT, hemos sacado una serie de conclusiones, aportaciones, y creo que las suyas sin duda van a ser igual o mejor, ¿no? De eso se trata, de que venga aquí a dar aportaciones sobre un tema que consideramos que es una auténtica lacra, ¿no? Que es el fraude fiscal. Antes hemos soltado a cada uno de los grupos parlamentarios, incluso el señor Capilla, datos que son estremecedores, hablando de una economía sumergida de 70.000 millones de euros a nivel nacional. Se extrapola aquí, según todos los estudios, suele rondar en Extremadura entre los 3.500, incluso los 4.000 millones de euros, mucho más de lo que destinamos actualmente a política social, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de unas cantidades verdaderamente preocupantes. Lo que nos interesa, sobre todo, es intentar ver dónde pueden estar esos nichos de fraude, sobre todo por mantener un sistema de ingresos sostenible, un sistema de ingresos que sea duradero en el tiempo y con una estabilidad, ¿verdad? Sobre todo para que esa carencia de ingresos luego no se vea traducida o bien en hacer recortes en el gasto público, recortes en inversión, o que tenga que verse por la parte de los ingresos sustituida subiendo impuestos en muchas de las ocasiones, además impuestos indirectos, impuestos sobre el consumo que gravan a los que menos tienen, ¿no? En definitiva, estamos, yo creo, todos aquí presentes de acuerdo en el fondo y en el fondo de la cuestión, en cómo paliar esa lacra, y en definitiva muy encantado de que esté aquí, insisto, y escucharla atentamente para ver qué aportaciones nos puede hacer desde su asociación a la que preside. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado Borrella, y tiene la palabra don Francisco Javier Peinado por tiempo máximo de 20 minutos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, señorías. Pedirle primero excusa por el retraso en la comparecencia, pero una cuestión de última hora, y a veces, como es una avería de un vehículo, pues hace que uno no cumpla como es mi obligación, y además me gusta a título personal con los horarios, y pedirles excusas en ese sentido. Agradecerles también, como no puede ser de otra manera, a sus señorías, pues el que hayan decidido y hayan tenido a bien pues solicitar a la Confederación Regional Empresarial Extremeña que participemos y a través de esta comparecencia podamos opinar lo que puede ser nuestras ideas, nuestras inquietudes, nuestras sugerencias y nuestra visión sobre todos los asuntos que aquí se tratan, y que como bien ha iniciado el señor Amado, no es un tema baladí precisamente como es el del fraude fiscal. Yo, ya por entrar un poco en lo que va a ser el contenido de mi intervención, me van a permitir que, sin intentarle corregir ni mucho menos a sus señorías y menos a la Asamblea el título que le han puesto a esta comisión, yo creo que hay un error de partida y de fondo, que veo que ya mi anterior compareciente, cuando han referido al señor Capilla, de alguna manera lo ha debido de tocar, y ustedes estoy seguro que son conscientes de ello, y es que realmente lo que es un problema y una lacra para la economía española y extremeña, por supuesto, también es la economía sumergida. No solo el fraude fiscal. El fraude fiscal es una de las patas de esa mesa en las que se sustenta la economía sumergida, pero son mucho más ambientes, es un problema mucho mayor, con un calado importante, y que sí que tiene una importancia, como se puede imaginar, no solo en los ingresos y en la fiscalidad pública, sino también tiene un efecto muy real
y un problema evidente en la economía real, en la economía, digamos, totalmente regularizada y al corriente, que no es otra que la de la competencia desleal, evidentemente, porque por ahí no solo se están evadiendo impuestos, que por eso me han permitido la corrección que modestamente les he hecho de lo del fraude fiscal, sino se están también desviando cotizaciones a la seguridad social y está habiendo problemas mucho mayores de fondo, como son problemas ya sociales y que afectan realmente a los ciudadanos, desde el punto de vista de que también las personas que desarrollan su labor en la economía sumergida, pues evidentemente no tienen las coberturas que tenemos el resto de los ciudadanos en cuanto a prestaciones de futuro, asistencias en caso de coyunturas como puede ser el desempleo y por la vía que se vea. Con lo cual, esto evidentemente es un tema muy complejo, sinceramente, y de calado. Yo también me van a permitir que no me atrevas a darle ninguna cifra, por respeto lo primero a su señoría y por respeto a los técnicos y profesionales y personas mucho más autorizadas que yo que se atreven a elucubrar sobre lo que pueden ser las cifras que mueve la economía sumergida, porque lo que sí que le aseguro que yo cuando a veces veo estas cifras, pues como todo, uno se las puede creer o no. Esto del fraude, además, y ya centrándonos en el tema, es una cosa de la que todos hablamos, todos sabemos que existe, que en algún momento hemos tenido por lo menos la sensación de que nos pasaba muy cerca, pero luego nadie sabe dónde está. Con lo cual, pues yo esas cifras, sinceramente, no tengo capacidad y por eso me van a permitir y les rogaría que no me preguntasen por ellas porque yo no me atrevería a dar ninguna cifra porque es un problema de tal calado que creo que todo lo que se hace son estimaciones en función a volúmenes, al PIB, en fin, estudios que, como digo, están ahí, algunos perfectamente documentados, pero que como estudio no deja de ser una premisa que no se ha podido evaluar si realmente tiene certeza o no. En esta línea, y bajo ya el prisma un poco de lo que nos afecta al sector empresarial, pues he de decirle que nosotros es un problema, el de la economía sumergida, que aparte de ser una competencia evidentemente desleal para el que tiene con los que realizamos nuestra actividad perfectamente arreglada, tiene un problema evidente también bajo el prisma de que a veces se nos mete a todos en un mismo paquete y en este sentido, pues desde las distintas administraciones y organismos que tienen responsabilidad de velar porque esto desaparezca de alguna manera, pues evidentemente los que nos sentimos más vigilados, más presionados, más auditados y más inspeccionados somos precisamente los que estamos regularizados. Y en este caso a mí me corresponde reclamar lo que es la parte empresarial, pero me atrevo a decirle que los trabajadores también de nuestras empresas, aunque yo no tengo por qué obviamente representarlos hoy aquí, también les ocurre un poco igual y pensemos cada uno que lo primero que hace la agencia tributaria cuando presentamos el IRPF todos los años es revisárnoslo de alguna manera, aunque sea una revisión en gestión pura y dura, cuestión que a la persona o al ciudadano que se atreve a ni presentar la declaración no le ocurre, con lo cual ya el que primero está registrado y afiliado es el primero que tiene el primer control o la primera inspección, cuestión que no ocurre en el otro caso. En las empresas todo esto multiplicado por 100, y cuando digo multiplicado por 100, porque son más ámbitos en los que nos movemos, son más las obligaciones legales y las normativas que tenemos que cumplir, y ello hace que, sinceramente, pues las inspecciones, revisiones, demandas de información sean continuas a las empresas que precisamente están dadas de alta, tienen a sus trabajadores también en la Seguridad Social perfectamente afiliados, dan de alta y cumplen cuando aperturan un nuevo centro de trabajo y cumplen con sus obligaciones fiscales presentando en tiempo y forma las distintas declaraciones que hay que presentar ante la Agencia Estatal Tributaria y que son también las primeras, igual que ocurre a los ciudadanos en su IRPF, las primeras que se revisan. Por ejemplo, hay un sistema que nos afecta de una manera muy importante a los empresarios, que son las declaraciones de IVA, donde la Agencia Tributaria nos tiene de recaudadores a coste cero para lo que es la hacienda pública, en la que nosotros percibimos a través de nuestras facturas ese IVA, lo tenemos que tener en nuestra caja e ingresarlo debidamente. Y a veces nosotros pagamos más IVA que el que cobramos, o incluso tanto que se quiere ahora apoyar a las empresas exportadoras o que apuestan por la internacionalización, como en la exportación fuera del ámbito comunitario no se cobra ese IVA, pero en toda la materia y todos los procesos internos de nuestro país
ese IVA sí lo pagan las empresas, hay unos diferenciales muy importantes que van soportando día a día cada vez que una empresa paga su factura y tiene que esperar hasta el mes siguiente para presentar la declaración de IVA y solicitar la devolución de ese IVA de una mercancía que ha comprado a lo mejor en Extremadura para exportarla a Canadá. Ahí hay unas demoras y volvemos a lo mismo. Como lo que se está controlando siempre es a la persona o a la empresa que intenta cumplir con todas las obligaciones, antes de devolvérsele ese dinero, hay una control, inspección o revisión de esa declaración. Con lo cual, esto se lo quiero poner de manifiesto, que es a donde quiero llegar, porque reconociendo el problema que es, otro problema importante que tiene la economía española, y se lo aseguro, es el exceso de controles e inspecciones de manera repetitiva, duplicadas en muchos casos, y triplicadas también, si me lo permiten, se hacen sobre toda la actividad económica que gira en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, en nuestro país, y que, en definitiva, eso tiene unos costes que afectan a la productividad de esas empresas, que afecta, como no, a la competitividad de nuestras empresas y que, además, a veces, pues también desincentivan, ¿por qué no?, la capacidad o la inquietud que nuevos emprendedores puedan tener para iniciar cualquier actividad. Aunque me consta, y sé que sus señorías aquí a nivel de la comunidad autónoma son conscientes de este tema y lo están intentando, me permitirán que dé una leve pincelada sobre todo lo que se habla de eliminar burocracias y demás, para que un emprendedor, cuando pregunta qué tengo que hacerlo primero si tengo una idea de negocio, pero para dar de alta una empresa y legalizarla, todos los requisitos que se le dan de ellos, le aseguro que el 80% de esa normativa va indiciada casi todo al control del fraude. Al control del fraude. Con lo cual, bajo nuestra perspectiva, habría que tener en la balanza, cuando a veces tanto se habla de las campañas de lucha contra el fraude, lo que se prevé o se quiere conseguir de ingresos añadidos por esta vía y lo que realmente son los costes que tiene eso, primero, directamente para la administración o el organismo que lleva a cabo ese plan de inspección, y lo segundo, los costes que nunca se valoran y nunca se tienen en cuenta, que tiene de por sí eso en la economía productiva de nuestra sociedad. En la misma línea, esto no quiere decir, ni quiero que se desprenda de mis palabras, que nosotros no entendamos ni comprendamos que tiene que haber un control, una inspección, unos planes especiales de fraude, porque evidentemente si hay un problema habrá que intentarlo erradicar. Pero lo que sí pedimos es que no sea este la principal medida o la principal propuesta o la única solución para luchar contra el fraude, que en este caso yo lo amplío mucho más y digo, la economía sumergida, sea exclusivamente la inspección y los planes especiales del fraude. Habría que hacer una labor muy importante en la educación, en la concienciación de todos los ciudadanos, hacer ayudas, establecer ayudas concretas, y ayudas concretas no me refiero a subvenciones, sino ayudas que pueden ir por la vía de facilitar precisamente los cumplimientos de estas obligaciones, uno desde el punto de vista administrativo y burocrático, y otro también, ¿por qué no?, y que yo se lo voy a demandar a sus señorías hoy, es la bajada de los tipos tributarios y conseguir refundir la cantidad de tributos que ahora mismo hay, que cargan la actividad productiva y económica de este país, para que fuese una cosa mucho más sencilla. Yo, aunque sé que excede del ámbito de sus señorías, pero es un anhelo, una ilusión con la que a veces soñamos algunos empresarios, la de que de alguna vez por todas un empresario presentando un único modelo hubiera cumplido con todas sus obligaciones tributarias y no tener que presentar hasta 14 modelos que presentamos las empresas mensualmente ante las distintas agencias tributarias, organismos públicos y organismos autónomos y organismos locales para atender a nuestras obligaciones legales y fiscales. Y también, ¿por qué no?, se lo voy a reivindicar a ustedes, de que para esto una buena vía también de evitar que cada vez haya menos economía sumergida es intentar que la presión fiscal baje sobre ella. Tenemos una presión fiscal totalmente a nuestro criterio desorbitada. Pensemos que la comunidad autónoma extremeña, que es la que curiosamente tiene de los PIB más bajos en el Estado nacional, es la que tiene la presión fiscal más alta, cifrándose en el último resultado que ha salido en el 27,3% la presión fiscal que soportamos los extremeños en nuestra comunidad autónoma. Por no hablar de lo que es el esfuerzo fiscal,
que el esfuerzo fiscal, ya es que me van a permitir que me le dé el dato, porque el esfuerzo fiscal sería dividir este dato de la presión fiscal entre la renta per cápita disponible de cada ciudadano, con lo cual ahí ya nos vamos a cifras que realmente hacen y que pueden incentivar desagradablemente que algunas personas a la hora de desarrollar actividades económicas no puedan soportar esta carga y se vean abocados de alguna forma a la economía sumergida. Con lo cual sería muy importante, como digo, refundir y reestructurar el sistema fiscal y una bajada impositiva real y cierta y efectiva sobre la economía productiva. Por eso también pues nos sorprende a la patronal y a los empresarios a los que representamos, les aseguro que mucho más todavía nos sorprende cuando a veces se escuchan anuncios de algunas opciones políticos, algunos representantes públicos cuando hablan de subida de impuestos. Sinceramente se lo digo, descarten ese tema, se reestructure lo que haga falta. La cuestión aquí es ingresar más y recaudar más, pero eso no siempre va unido a poner más impuestos ni a subir los que tenemos en cuanto al tipo impositivo. Eso va en conseguir que cada vez sean más los que aporten a la caja, sean más los censados, sean más los afiliados, y por esa vía nos iría mucho mejor a todos. También me van a permitir que, lógicamente, pues aunque en la economía sumergida entra, pues el fraude laboral es obvio, es evidente, y reiterar una idea que les he esbozado ya antes, pero que quiero que también quede claro. Es curioso que los medios de los que consta ahora mismo la Inspección de Trabajo se utilizan en su gran mayoría para revisar si las nóminas de los trabajadores son correctas, si se ha cotizado debidamente por esas nóminas a la Seguridad Social, si el centro que se ha presentado de apertura de trabajo nuevo reúne todos los requisitos, antes que ir a ver el centro que ni siquiera ha cumplido con el requisito de darlo de alta, donde los trabajadores no están ni afiliados a la Seguridad Social y donde la empresa tampoco consta en ningún sitio. Y para eso, desde luego, se necesitan recursos y se necesita más estar a pie de calle, más a nivel de la economía real y hacer más visitas aleatorias y no solo revisar al que tenemos allí fichado, que es al que se le mandan los requerimientos para vamos a revisarlo, porque además les advierto una cosa, luego los resultados de esa inspección en cuanto al ingreso, que es el fin último que buscamos todos, aparte de intentar erradicar esta conciencia por la vía de la fuerza coercitiva, como antes hemos comentado, y hacerla que no sea una buena vía para que nadie opte por ella en cuanto a la economía sumergida, no cabe la menor duda de que de esta forma se recauda menos, porque tú la corrección que puedas hacer en un problema de cotización a la Seguridad Social va a ser menor ese ingreso que si realmente localizas una prestación de trabajo que no esté cotizando en el 100%. Eso parece obvio en el tema. Yo, por tanto, ya sin pretender cansarles y esperando por si tienen alguna inquietud más, ponerle de manifiesto pues nuestra total repudio, obviamente, a lo que es la economía sumergida desde la patronal extremeña, nuestro total repudio también a lo que pueda ser el fraude fiscal, que de mis palabras no quiero que se entienda que nosotros lo comprendemos, ni lo entendemos, ni lo justificamos, ni mucho menos, pero que también quiero que sus señorías, que son los que a veces tienen que aprobar las normas y las leyes que no son de obligado cumplimiento, sean conscientes de dos cuestiones fundamentales. Uno, que a veces la presión fiscal, el nivel de esa presión fiscal y el exceso de regulación hacen o abocan a personas que se vean obligados a estar desarrollando su actividad en la economía sumergida. Y lo segundo, los costes que nunca se tienen en cuenta indirectos, que los planes de lucha contra el fraude, sea en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal o en cualquier otro ámbito también de regulación normativa, tienen para la economía productiva y que en este mundo globalizado luego nos afecta a la competitividad de nuestras empresas cara al exterior. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, agradecerle que se haya ajustado usted tan certeramente al tiempo previsto y a continuación pues daremos la palabra a los grupos parlamentarios. Tiene en primer lugar la palabra don Víctor Casco por Izquierda Unida Verdes Sies. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Peinado, de su intervención, de algunas de sus propuestas, coincidimos en una parte, pero hay una parte sustancial en la que no vamos a coincidir, eso es evidente. Nosotros sí apostamos por subir los impuestos. Es decir, si de mí dependiera, si yo gobernara, subiríamos los impuestos, especialmente a las grandes empresas, a la fortuna, eliminaríamos la SICA, es decir,
quitaríamos una serie de instrumentos fiscales que se han creado al objeto de lograr un beneficio económico para la parte más pudiente de la sociedad y meteríamos también mano en el actualmente demasiado laxo sistema de tipos y tramos. A nuestro modo de ver, se perdió la proporcionalidad o la progresividad que existía hasta mediados de los años 90 y a partir de este momento tenemos un sistema que impide que se pueda desarrollar todo el potencial recaudatorio del sistema tributario y su capacidad redistributiva. Por lo tanto, somos una fuerza política ya que apostamos por la subida de impuestos y una profunda modificación del sistema tributario en este país. Aunque es importante, y coincido con usted en la labor de concienciación, yo que sin embargo creo que esa no puede ser la medida fundamental o única. Yo estoy convencido de que quien defrauda, sea por no declarar el IVA o por un fraude a mayor escala, lo hace porque quiere, no por puro desconocimiento o por una falta de campaña de concienciación. Por lo tanto, el control y la inspección de planes para nosotros sí resulta fundamental, no como única medida, efectivamente, pero junto con la labor de concienciación, y ahí coincido con usted, coincide también, por cierto, el señor Capilla, que lo mencionó en su intervención anterior, junto a esa importante labor se tienen que desarrollar otras, como es la inspección de planes. Porque no creo, y en eso sí difiero, que el problema fundamental con el que se encuentra, en su caso, los empresarios, sea un problema de burocracia. No creo que aquellos empresarios que defraudan, y no estoy generalizando, por supuesto, puesto que la mayor parte de ellos cumplen fehacientemente con sus obligaciones fiscales, igual que hay una parte de los trabajadores que defraudan, aunque la inmensa mayoría de los trabajadores cumplen con sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, no quiero extender esa generalización. Pero, en mi opinión, aquellos trabajadores o empresarios que defraudan, que engañan, que no cumplen con sus obligaciones, no creo que sea por una mera cuestión de burocracia, sino por una ansia exclusiva de ganar dinero. Otro aspecto en el que no coincidimos es en el análisis de la presión fiscal. Según el último dato de Eurostat, la presión fiscal en España está por debajo de la de Grecia y muy alejado de otras naciones europeas. Usted ha mencionado el 27% en Extremadura. Yo le añado además el dato nacional, el dato para el conjunto del país es el 31,1%. Y sin embargo la media en la Unión Europea de los 27 está casi en el 38%. Y no creo que la presión fiscal mayor en Alemania, mayor en Francia, esté repercutiendo negativamente en esas economías, especialmente en la alemana, que según todos los datos sigue siendo el motor económico de Europa y uno de los países donde menos ha sufrido la crisis económica, a pesar de la elevada presión fiscal que tienen los alemanes, mayor que la española. Por lo tanto, no es esa la cuestión fundamental. Yo creo, convencido con los datos encima de la mesa, los datos de Eurostat, los datos de la Unión Europea, que España tiene una baja presión fiscal en comparación a otros países del entorno. Por lo tanto, esas pueden ser las mayores discrepancias que nosotros tenemos con usted. A usted, obviamente, eso no se le iba a escapar de ojo, pero bueno. Pero perdón. En todo caso, sí quiero agradecerle mucha de la información que ha dado y algunas de las propuestas que yo creo que pueden ser muy útiles y espero además que puedan recogerse por parte de esta comisión en el informe final que hagamos, efectivamente, para conseguir que en Extremadura, entre todos los que formamos parte de la sociedad, entre todos los empresarios, todos los trabajadores, seamos capaces de crear un sistema lo más justo posible, lo menos perjudicial para nadie y donde todos contribuyamos lealmente y con justicia. Evidentemente, no se trata de pedirle más de lo que deben ni a empresarios ni a trabajadores, exclusivamente lo justo y lo que es necesario. Por lo tanto, nada más, agradecerle su intervención y recogeremos algunas de las propuestas con las que sí estamos de acuerdo, ya se lo digo, con algunas de las propuestas que usted ha expresado en esta comparecencia.
Muchas gracias, señor Casco. Y a continuación tiene la palabra don Jorge Amado Borrella por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Peinado, por las aportaciones. Coincido con el señor Casco, que ha hecho muchas. Coincidimos con la inmensa mayoría de ellas, que hemos estado incluso, podemos sacar incluso ciertas conclusiones con la de antes, con la que ha hecho el señor Capilla, ¿no? Ha hablado también de concienciación ciudadana, fundamental, no es la solución evidentemente, pero sí hay que trabajar en esa línea. Una reforma fiscal coyuntural, una reforma fiscal que urge en todos los niveles, ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo no voy a entrar en un debate ahora si hay una presión fiscal dura, una presión fiscal blanda, si el reparto de los impuestos debe ser de otra manera. Lo que sí tengo claro es que si no hubiera tal economía sumergida, la presión fiscal sería mucho menor. Eso es evidente. Eso está claro. Y entonces, entrar a valorar ahora si hay que bajar impuestos, si hay que subir. Por ejemplo, yo soy empresario. Yo lo que quiero ahora mismo, por ejemplo, es que en mi negocio entren clientes. Si entran clientes, tengo beneficios. Es decir, tengo recompensa por mi trabajo. Y si yo tengo recompensa por mi trabajo, a mí no me importa pagar impuestos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que recaudar más, no digo tampoco por la vía impositiva, pero sí recaudar más para que inyectar dinero en la economía, sobre todo en inversión y sobre todo en estímulos al consumo, que yo creo que es la manera ahora mismo de poder romper con este ciclo económico, inyectar dinero a la economía a través del consumo y a través de la inversión. Por eso digo que muchas veces es relativo el tema de bajar, subir impuestos y depende a quién, ¿no? Pero sí estoy convencido, y aquí yo creo que estamos todos de acuerdo, porque también ha salido antes en relación a esto, una reforma fiscal. No podemos andar poniendo parches continuamente y en función de qué partido esté gobernando y a todos los niveles, porque sí que se crean unas duplicidades inmensas y a la hora de hacer papeles, como llamamos todos, a la hora de hacer papeles, la burocracia se hace enorme, a lo mejor para una exención de 2 euros. Yo creo que hay que establecer, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho, algún sistema en que tanto los ciudadanos como la empresa no tengan que hacer 40.000 papeles para pagar impuestos, que sea mucho más fácil en todos los sentidos. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, que hay que hacer una reforma, y una reforma de ingresos sostenidas, que sea anticíclica, que cuando vengan las vacas flacas no haya una caída tan brusca de ingresos como ha habido, que ese ha sido el mayor problema. Yo creo que ahí deberíamos ponernos de acuerdo todos los grupos políticos, todos los agentes sociales, para establecer una reforma fiscal real, y no a medida de si se van avanzando las elecciones, bajar impuestos, o cuando ganemos las elecciones aumentarlos y luego ya los bajamos, ¿no? Que realmente muchas veces también estamos en esa dinámica, ¿no? Por lo demás, también ha hablado del tema de la competencia desleal, también lo ha dicho el señor Capilla, absolutamente de acuerdo. No puede ser que haya empresas que no cumplan con sus obligaciones tributarias, que eso haga que sus precios sean más competitivos y que luego obliguen a empresas que sí realmente cumplen con sus obligaciones y sus derechos, se vean abocadas a cerrar, muchas de ellas precisamente por esa competencia desleal. Y ahí sí hay que enfocar, y estoy de acuerdo también en que muchas veces pegamos mal el tiro, ¿no? Lo que has dicho, ahí también estoy de acuerdo en el sentido de que ahí puede haber excesivo control, no digo que no lo haya, debe haberlo y siempre, pero para todos, que es verdad, o sea, no puede ser que haya excesivo control por los que cumplen y los que no cumplen, ¿dónde están? ¿No? Evidentemente, digamos que hay que repartir mejor esos recursos y esa digamos, esa tendencia, ¿no? a ir sobre lo que ya está controlado, ¿no? Vamos a ver lo que no está controlado, ¿no? Y sin duda también para eso se necesitan más recursos. Antes ha dado el señor Capilla un dato que a mí me ha resultado interesante. Ha dicho que ahora mismo los inspectores de Hacienda, la plantilla, que me caigo, la plantilla de inspectores de Hacienda son exactamente los mismos a los que había es que esto de aquí, en los que había en el año 1992. En el 2014 tenemos la misma plantilla que había en el 1992, ¿no? Es decir, es significativo, o es algo significativo de que necesitamos más recursos para luchar contra el fraude y contra la economía sumergida. Necesitamos más recursos porque es que yo creo que es una inversión, la inversión más social que pueda haber ahora mismo, social y económica también. Cuanto más recursos recaudemos, cuanto menos economía sumergida haya, menos capacidad, o sea, menos probabilidad de subir impuestos y más posibilidades de tener más gasto público, más inversión
Eso significa más riqueza, significa más creación de empleo, etcétera, etcétera. No voy a caer en una obviedad. Y por mi parte, no mucho más. Agradecer, insisto, las aportaciones que nos han hecho. Las guardaremos, las consideraremos como oportuno. Insisto en que ha coincidido también con muchas que ha dicho antes el señor Capilla y, por tanto, creo que vamos un poco en la misma línea todos y todas, igual que las intervenciones que están haciendo los grupos parlamentarios. Seguir, insistir en que esta comisión creo que va a servir de mucho y que estamos todos en unas para que esa lacra vaya por lo menos menguando y si no acabando. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella, y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Beatriz Villalba. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Peinado, por su asistencia y por la explicación que nos ha dado. Este grupo parlamentario está de acuerdo en la mayoría de las afirmaciones que usted ha realizado. Estamos de acuerdo que vale más que haya muchos que paguen poco que pocos que paguen mucho, y es necesaria una bajada de los tipos impositivos. Por eso el Gobierno del presidente Monago ha traído una ley que sé que viene la semana que viene para dar su opinión sobre la misma, en la que se empiezan a bajar los tipos impositivos. Sabemos que no es suficiente, pero es el inicio, es el primer paso. También estamos de acuerdo en que es necesaria una concienciación ciudadana, es que tenemos que hacerles ver a la sociedad que todos tenemos que pagar impuestos, pero no solamente pagar impuestos, sino que todos tenemos que cotizar y que todos tenemos que estar regularizados, entre comillas, sino que entre todos salimos de esta y entre todos mantenemos las distintas prestaciones sociales, porque los impuestos que pagamos son inversiones a futuro para mantener nuestras carreteras, para mantener nuestros colegios, para mantener nuestro sistema de seguridad social que tan bueno es. También estamos de acuerdo en la coordinación que es necesaria una coordinación entre las distintas administraciones públicas, y se está viendo por los distintos convenios que se están desarrollando actualmente para esa agilidad, tanto en las infracciones o en el seguimiento y control financiero, como en el seguimiento y control laboral entre ya sea la Administración General del Estado con el resto de las administraciones de las comunidades autónomas. Pero hay algo que me gustaría puntualizarle, porque tengo constancia que no solamente se controlan a los que tienen nómina, también se está controlando a los que no los tienen, aquellos que están teniendo una competencia desleal. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno lo dijo recientemente, que se han recaudado más de 6.152 millones de euros por aquellos que defraudan a la seguridad social y al empleo irregular, que si lo sumamos con la defraudación, con el fraude fiscal, pues suman más de 22.500 millones de euros en este último año. Entonces, ese es un dato que a mí me resulta importante y significativo. Coincidimos, como ya le he dicho, en que es necesaria la bajada de los tipos impositivos y también que tiene que haber un mayor control de las SICAP, de esas sociedades de inversión que nos están haciendo daño, porque son fortunas que se están y dinero que se está yendo a tributar muy bajo, y en realidad no están cumpliendo la función que tienen, y este grupo parlamentario tiene constancia que el Gobierno está reanudando, el Gobierno central está reanudando esas inspecciones a las SICAP para que en realidad sean para lo que están destinadas y no para lo que lo están empleando las personas que tienen el dinero metidas en ellas, y así el contribuyente a pie, el pequeño empresario, el autónomo, pues no tenga tanta presión fiscal, porque todos contribuimos. Algo que también le quería decir, que ha hecho referencia el compañero del Partido Socialista, es sobre los puestos en la agencia tributaria. Este grupo parlamentario, el que ya lo dijo mi compañera con la intervención del señor Capilla, tiene constancia que el presupuesto de la agencia tributaria ha subido este año, en el 2014, y que el propio director de la agencia tributaria dice que es suficiente para desempeñar las funciones. Es el único de los pocos presupuestos que ha subido. Eso refleja la importancia que para mi grupo parlamentario es perseguir tanto el fraude fiscal como el fraude laboral. Y de hecho, usted bien lo sabe, que las únicas oposiciones que no se han congelado
que siguen vivas son las de los inspectores de Hacienda y subinspectores de Hacienda, así como los inspectores laborales y subinspectores laborales. Todo aquello que tenga que ver con el fraude será perseguido, no solamente el fiscal, sino también el laboral, para perseguir esa competencia desleal que tanto daño está haciendo a los empresarios. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Villalba. Bien, pues para contestar a las preguntas, a las inquietudes que han manifestado los grupos parlamentarios, tiene la palabra de nuevo el señor Peinado por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Me van a permitir que le agradezca el tono a los tres representantes, lógicamente, que han tenido para conmigo y para con el sector empresarial, y muy especialmente a don Víctor Casco, porque obviamente de las posiciones que me consta que tenemos son antagónicas, con lo cual le agradezco doblemente el esfuerzo del tono, de intentar escucharnos e intentar tomar, en la medida de sus posibilidades ideológicas, pues por lo menos alguna sugerencia de las que le hemos hecho, es muy de agradecer. Y sin pretender confrontar ni mucho menos con usted, me va a permitir simplemente 2 o 3 apuntes a 2 cuestiones que ha dicho, por si le valen de aclaración, no por intentarle. Cuando usted dice que usted siempre va a apoyar la subida de impuestos, yo le digo, yo la subida de impuestos no. Ahora, si usted, que me imagino que es el fin que quiere, lo que se refiere es a subir los ingresos de la hacienda pública, de subir la recaudación, yo le digo, yo también lo apoyo siempre. No yo, y los empresarios también. Porque evidentemente eso hará que el país vaya mucho mejor, que haya más dotaciones, que haya más servicios, que haya más posibilidades de ejecutar infraestructuras, de invertir, y en definitiva estaremos todo mejor. Pero le aseguro que la mejor forma para eso, y no lo digo yo, ya en el siglo XIX había alguien por ahí que lo decía, que está la famosa curva de Laffer, que, bueno, sin ser economista seguro que a título divulgativo lo conocerán, donde a partir ya de una subida de tipos impositivos los ingresos van decreciendo, pero de una manera estrepitosa, pues ponen de relieve que hay que tener mucho cuidado con lo de la subida de los tipos, porque no siempre va aparejada a la subida de la recaudación. Simplemente se apunte en ese tema. Y luego en otra cuestión que también me decía usted, que evidentemente el problema de las empresas no es el exceso de burocracia, lleva razón, no es el problema más importante de las empresas, pero en la cuestión de lo que estábamos hablando, de la economía sumergida y de lo que puede desincentivar a que a las personas que están desarrollando su actividad en la economía sumergida, tanto trabajadores como empresarios, como usted muy bien dice, les convenzcamos de que ese no es el mejor medio, la burocracia no deja de ser otro parapeto más o otro problema más. Porque, mire, simplemente voy a coger como ejemplo un impuesto fiscal, que es el IVA. Un impuesto que, en teoría, a la actividad económica debería de ser neutro. Ya les he dado ante la visión de cómo un impuesto que, en teoría, es neutro, porque lo paga el consumidor final, y no afecta entonces a la actividad económica, porque está diseñado de esa forma, y bien pensado, ojo, en cambio, en la gestión y control que tiene el impuesto, sí afecta a la economía productiva. Una, se lo he puesto antes de relieve con el caso de una exportación, en el que ya causó un problema de tesorería a la empresa, que anticipa el IVA del pago de la materia prima y no lo va a cobrar en la vida aunque le pague la exportación. Y él tiene que adelantar de momento ese IVA y espera a que la agencia tributaria se lo devuelva. Una vez que lo ha comprado la agencia tributaria, lo ha revisado y lo ha inspeccionado. Con lo cual ya tiene un desfase de tesorería que tiene un coste financiero. Y ahora voy al otro coste, al burocrático. Porque en ese mismo caso, pues puede haber una persona que, siendo simplista y minimalista, entiéndanme un poco la comparación, tenga 4 olivos, quiera coger la aceituna de los 4 olivos y decida hacerlo por la vía de la economía sumergida para venderla, porque es que si no, y no es porque va por lo que tiene que pagar de impuestos, como se puede imaginar, por los 4 olivos, es por el simple problema de la cantidad de problemas que le trae y de trámites burocráticos que le trae legalizar la recolecta de la aceituna de esos 4 olivos. Y eso va por la vía, y eso, traducido ya a lo que es la economía productiva, le aseguro que la burocracia se traslada, reconociendo que no es el mayor del factor de los costes que afectan a la productividad ni a la competitividad de una empresa, depende de qué sectores, de qué actividad y del ámbito en el que se mueve, si son mercados internacionales o no. Lo que sí le aseguro son costes indirectos. Otra cuestión es que en alguna actividad estemos hablando del 0,0001 y en otra estemos hablando de hasta el 25%, ese coste de burocracia. Con lo cual, insisto, es una reclamación que está ahí encima de la mesa y que es obvia que se haga, porque al final eso no va en beneficio de nadie, ese exceso de burocracia o ese exceso de control, a veces innecesario, duplicado y triplicado, como he dicho.
En cuanto a las aportaciones que me hacía o las sugerencias el señor Amado, pues lógicamente las comparto prácticamente en la totalidad de lo que ha dicho, porque es que ha dicho cosas obvias y muy bien dichas además, sinceramente, que me satisfacen además escucharlo, pues del portavoz del Grupo Socialista, como que las subidas de impuestos no se pueden hacer a lo loco, que lo que hay que hacer es una reforma fiscal íntegra y que la subida de impuestos no siempre va aparejada a la subida de recaudación, como muy bien ha explicado, y que lleva este tema. Nosotros lo compartimos totalmente, estamos esperanzados de que el Gobierno actual, y ahora hablo ya del Gobierno del Estado español, tiene anunciada y me consta que se está estudiando una reforma íntegra de todo el sistema fiscal, que va a afectar por lo menos a todo lo que es la economía productiva. Nosotros estamos muy atentos a ese tema y esperamos que de una vez por todas y con el consenso, como creo que debe de ser, y si no estaríamos haciendo algo malo, de todos los grupos parlamentarios y todos los representantes, en definitiva, de la sociedad española, incluidos agentes sociales, pues seamos capaces de hacer una estructura fiscal que fundamentalmente recaude lo que se necesita recaudar, cumpla con el objetivo social que tiene, como muy bien decía don Víctor, de redistribución de la riqueza en muchos casos, pero que no sea una lacra para la propia economía productiva y que además no haga que haya ciudadanos, y reitero, ya con el motivo que tenemos hoy, que se vean abocados, no obligados, nadie se va obligado, pero sí abocados a tener que recurrir a la economía sumergida porque si no, no pueden ni vivir ni desarrollar su actividad. En ese sentido, tan solo un apunte también, pero esto ya es casi por deformación profesional, si me lo permite su señoría, en cuanto al dato que ha dado, que lo había hecho algún compareciente antes, de que no se mueve la plantilla en los recursos humanos para el tema de la inspección desde el año 92, a mí me parece fenomenal que no se mueva, se lo digo, pero no porque piense que no está bien que haya recursos, pero hay que buscar la eficiencia y hay que pensar también que en el año 92 no había los medios materiales, sobre todo informáticos, ni de acceso a la información que hay hoy en día para poner en marcha cualquier plan contra el fraude fiscal, porque es que hoy día un inspector en su despacho hace así y tiene las declaraciones de las 40 empresas de cualquier empresario, la suya personal, la de su mujer, las cuentas del banco, lo otro. Antes no lo había, con lo cual efectivamente se necesitaban más personal de apoyo, que fuese al banco con una carta a pedir que le notificaran lo que hay. En fin, te quiero decir que esto, lo que quiero poner de relieve de que aquí también hay que ajustar los costes. Y entonces los recursos, lo que hay que intentarlo es optimizar y que se consigan los ingresos que todos esperamos. Me congratula también sobremanera, y se lo digo a sus señorías para que así conste, de que coincida el señor Capilla, que representa a los trabajadores, pues con mis modestas aportaciones que represento a la parte empresarial, porque eso quiere decir de que a veces, como bien se ha dicho, es que estamos todos en el mismo carro y todos tenemos que tirar al mismo sentido, y yo creo que todos sabemos lo que nos ocurre. La cuestión es que seamos capaces de solucionarlos entre todos. Y ya para terminar, y brevemente, Presidenta, pues a la señora Villalba, lógicamente, agradecer su intervención y agradecer y puntualizarle que lógicamente, nosotros no es que no estemos de acuerdo ni seamos conscientes de que también se está controlando lo que es la economía sumergida pura y dura bajo el prisma de, por ejemplo, un taller mecánico que está sin dar de alta y que lo que tiene es la puerta cerrada todo el día y hay que pegar para entrar el coche y que te lo reparen. Sabemos y nos consta que en los planes se está también intentando atacar y de hecho se están teniendo resultados en ese sentido. Pero precisamente en pro de esos datos que yo también he tenido la ocasión de analizar y de valorar que ha habido ya sobre el plan del año anterior, de lo que se recaudó, era lo que yo iba un poco antes cuando decía, les aseguro que si ahora los recursos que tenemos, independientemente, que no era por polemizar, se lo aseguro, don Jorge, sobre si son suficientes o no, pero los que tenemos son los que tenemos, los recursos que hay para las inspecciones, sean fiscales, laborales, de cualquier tipo de control, son los que tenemos. Yo, si dependiese de mí, primero, lo prioritario sería localizar la economía sumergida, sería lo prioritario, con lo cual yo les aseguro que si fuera un tema de la actividad de mi empresa, pondría todos los recursos a eso y dejaría para otro momento, que también se hablaba de cuando estamos en otros ciclos y demás, lo de revisarse ahora, bueno, a ver si las empresas de los trabajadores a los que le paga el señor Peinado están cotizando bien por todo lo que deben de cotizar o les está metiendo ahí 100 eurillos que no cotizas por ellos y que tiene que cotizar también. Sinceramente, el esfuerzo a veces es el mismo. Si ahora tenemos los recursos que tenemos, volquémoslos sobre la economía sumergida. No quiere decirse que por eso se haga, pues ahora que hagan los que quieran, los que vienen y presentan la declaración y ni reviso si es que lo que ha puesto normal. No es eso, pero sinceramente los recursos que hay son los que hay y son limitados. Usémoslos en lo que
todos parece que estamos de acuerdo que es el problema fundamental de esta economía y de este país y de esta comunidad autónoma también. Vayamos a buscar la economía sumergida y no perdamos el tiempo a veces en cuestiones que, aunque también arañemos algo y saquemos algo, va a ser mucho menos desde el punto de vista de los resultados. Se lo aseguro, señora Beatriz, que así es. O sea, que no era por otra cuestión, no era porque no sepamos qué se hace y demás. Lo que ocurre es que también somos conscientes y sus señorías saben que es mucho más difícil, lógicamente, detectar el taller, por el ejemplo que he puesto, que está cerrado allí, que tú pasas por la calle y que salvo que pongas allí la oreja y que oigas que están con una máquina, pues no ves nada, que cuando yo decido abrir un taller de mecánica y presento una comunicación ante los organismos oportunos que ya lo afilian, y entonces también, aparte de ser más fácil, no quiero con esto ni mucho menos desprestigiar la importantísima labor ardua y además a reconocerle que realizan los distintos inspectores en sus ámbitos, pero también para el propio inspector en su trabajo es más fácil cogerse la cartera, irse con la dirección esa y poner para que lo cite a inspección que irse a buscar lo otro. Pero, sinceramente, en la medida que ustedes puedan, yo les aconsejaría que los esfuerzos que tengamos se dedicasen todos a la otra búsqueda, sin menoscabo de reconocerle que se está haciendo, que se han tenido resultados en ello y bueno, pero que creo que es donde se debería de fundamentar. Y ya nada más, por mi parte, Presidenta, agradecer, por supuesto, la hospitalidad que siempre en esta casa tienen para conmigo y para con los empresarios y quedar a disposición suya para cualquier otra cosa que estimen oportuno cualquier grupo, cualquier parlamentario y cualquier personal de este organismo. Muchas gracias. Le despedimos hasta el lunes, que volverá usted a comparecer ante otra comisión, pero también de Hacienda y Presupuesto. La importancia de la economía al servicio de las personas se manifiesta en este Parlamento así. Muchas gracias y damos por concluida la sesión.